Cuando hablamos del trabajo decente, recuerden que no solamente hablamos de derechos, sino también nos referimos a la importancia que tiene el pleno empleo, a la importancia de la protección social, la equidad salarial, la importancia que tiene también la negociación colectiva, el derecho de huelga y la libertad sindical. El movimiento sindical tiene dos herramientas, siempre lo decimos. Una es la movilización social y la otra es el diálogo. Es decir, ¿para qué nos movilizamos si no es para abrir puertas? ¿Qué pasaría a nosotros si tenemos una gran capacidad de movilización y no tenemos ninguna propuesta que alcanzar? ¿Para qué nos movilizamos? ¿No es cierto? La OIT, desde su fundación en 1919, proclamó entre sus principios que el trabajo no es una mercancía. El trabajo tiene que dignificar y tiene que ser fuente de dignidad y de decencia para las personas. Conversando, dialogando, podemos encontrar soluciones y salidas. Y si no, viene pues el famoso dicho, ¿no? Si no hay solución, la huelga continúa. Entonces, tenemos que buscar la solución a través del diálogo. Que los trabajadores tratemos de debatir con mayor profundidad los problemas, no solamente de los trabajadores, sino del país. Este evento está convocado fundamentalmente para dos temas centrales. Las propuestas desde los candidatos al Congreso con respecto a la legislación laboral, a los temas laborales y con respecto a los servicios públicos. Es algo que yo he trabajado sola, ni es algo que parte de una decisión únicamente personal. Nosotros en el Frente Amplio tenemos una comisión laboral. Esta comisión laboral está compuesta por abogados laboralistas, está compuesta por compañeros y compañeras que son de organizaciones sindicales, dirigentes que han trabajado de manera conjunta esta agenda y que nosotros en el Frente Amplio hemos decidido asumir como nuestra y que hemos decidido, porque nos parece que es fundamental que quienes lleguemos al Congreso no lo hagamos solamente a título personal, sino entendamos que tenemos un rol de representación. El gobierno impulsó la ley Pulpín, una ley que fue derrotada por los jóvenes en las calles y que buscaba darles empleo precario, muchas veces siendo reclutados en las entidades públicas para hacer prácticas y otras modalidades formativas en los cuales no se les reconoce ningún beneficio. Hay que reconocer que el Estado es el que tiene la mano de obra más barata y sin derechos. Sobre los temas que tienen que ver con remuneración y con salarios. He estado con varios de ustedes y es una barbaridad que hoy en el Estado peruano el salario, ¿no es cierto?, sea un pedazo mínimo de lo que realmente recibe en la realidad el trabajador. Y la gran parte sean los adicionales, ¿no es cierto? Y que estos adicionales sean en el fondo lo que termina compensando nuestra fuerza de trabajo, pero tiene problemas graves como por ejemplo que no es pensionable. Y entonces cuando salimos de trabajar, entonces eso no se cuenta para nuestra pensión futura. Y entonces eso es sacarle la vuelta a la norma, eso es sacarle la vuelta al trabajador y es algo que no se puede permitir. Y tiene que haber un sinceramiento salarial claro y no se puede seguir permitiendo esta dinámica. El agua es un tema importante, es un derecho humano. Es un derecho humano en el cual ratifico mi compromiso de defensa, a pesar de que ya existe la ley que lo privatiza, que privatiza Sedapal, pero es importante cautelar este derecho. Respecto a los temas de los tratados del TPP y del TISA, en realidad hay espacios de diálogo en el Ministerio de Comercio en donde participa la sociedad civil, pero es una participación invisible porque es post las negociaciones y la información que se nos brinda es simplemente una nota informativa que sale colgada en un portal o en un diario, ¿no? Al Congreso, definitivamente para poder presentar una iniciativa se requiere de una fuerza. O sea, definitivamente obliga a hacer alianzas, obliga a que podamos confluir en esfuerzos a efectos de poder lograr que nuestras inquietudes o nuestras propuestas definitivamente puedan tener algún peso, ¿no? Porque si no, lo único que vamos a hacer en el Congreso son papeles y no vamos a poder lograr su política de alianzas, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes proponen en políticas de alianzas respecto a si se llega al Congreso sin la fuerza que nosotros quisiéramos? Ojalá que no sea así, ojalá que haya la fuerza que buscamos los trabajadores para poder, ¿no?, hacer los cambios necesarios para las reformas que queremos, pero ¿cuál sería esa política de alianzas que la agrupación política de ustedes plantea dentro del Congreso? Gracias. Esperamos
en realidad acá es más que una es un pedido, ¿no? Creo que más allá de las pasiones por algún partido político por el cual nos inclinemos, el hecho de fortalecer la representación de los trabajadores o de operadores que son, digamos, que tienen la tendencia pro trabajador para ser representantes en el Congreso, ¿no? Entiendo yo que conversaremos con todas las fuerzas democráticas que hayan reivindicado en este proceso electoral la lucha social, a pesar de ser los menos. Creemos que no vamos a llegar fuerzas representativas que defiendan los derechos no solamente laborales, sino también sociales. Yo he aprendido dos cosas en este tiempo que tengo, y es que no hay lucha, compañeros, la victoria no se consigue sin una lucha concreta con las organizaciones. Y a mí me da la impresión que la única manera que logremos que este Congreso, con las fuerzas políticas que tenga, avance hacia legislaciones progresistas vinculadas a derechos laborales, es si tenemos organizaciones políticas y candidatos y candidatas al Congreso que querramos trabajar de la mano con las organizaciones, con sus dirigentes y con la gente exigiendo derechos. Y bueno, esperamos que realmente en la difusión que se pueda dar en las guías correspondientes, esto va a ser difundido a nivel nacional, ¿no? Podamos conocer las propuestas de nuestros invitados. Tengo la suerte de tener acá dos fuerzas muy grandes, siempre en el sector ciudadano, como es la fuerza de la juventud y la fuerza de la experiencia. Así, cuando confluyen ambas, creo que pueden salir resultados muy, muy positivos para todos, y más aún justamente en el sector laboral, porque el trabajo es la fuerza del progreso personal, del progreso familiar y del progreso de la sociedad. Así. Ustedes saben, bueno, yo no tengo evidentemente la experiencia de Manuel, y Manuel es una persona que ha trabajado muy cerca, seguro, a los sindicatos. Sin embargo, desde mi experiencia reciente en el municipio de Lima, yo soy regidor de Lima desde el 2015, he venido trabajando de la mano con el Citramún, tanto en el municipio de Lima como en San Isidro, en donde han visto afectados los derechos laborales por los términos de los contratos de concesión de limpieza, en el caso de Relima. Y asimismo, hace 2 días he estado también con el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú, con quienes también he venido trabajando y con quienes ya he asumido un compromiso directo para la modernización de Petroperú en términos de su fortalecimiento interno. Y eso está muy vinculado con el trabajo que realizan quienes laboran ahí desde hace años, en algunos casos décadas, ¿no? Ahora privatizan los hospitales públicos. Ahora el hospital público crea un nuevo hospital público, pero la gente alrededor no se puede atender ahí porque no está asegurada. Y cuando uno se va a un hospital público o uno va a una clínica a atenderse, tiene que ir a una farmacia aparte, porque la farmacia ahí le vende a 10 veces más caros los medicamentos. Van a hacer eso con los colegios, van a privatizar también la educación pública principal. Van a hacer eso con los diversos servicios públicos que tienen que ver con la vida de las personas. ¿Por qué? Porque al precarizar la vida de las personas, nos hemos convertido en un país lavador de activos. Esto es, funciona la banca, nos pone tasa de interés a todos. Las señoras que van a comprar al mercado compran una tasa de interés, no sabe cuánto es. Creen que tienen 5 tarjetas y así pueden comprar y hacer ruleta. De verdad, por un pan pagan 3 panes, por un televisor pagan 2 televisores, por la tasa de interés 80 o 100%. Y los que tienen sus ahorros les pagan poquísimo. Y los que van a la AFP ni siquiera les pagan una tasa de interés, sino más bien uno tiene que pagarle por la administración de su plata en las AFP. Y a las mujeres le ponen que viven más que los hombres y le ponen una tarifa mayor para meterse en las AFPs, mientras que la ONP está languideciendo ahí sin darle ninguna posibilidad a los que terminan afiliados a la ONP. Mayores puedan competir y mantenerse en el trabajo y competir con las nuevas generaciones. Porque finalmente, si uno se mantiene activo y competitivo, va a seguir siendo productivo. Y ese es un compromiso de Acción Popular y que hago mío, ¿no? Y parte de una esencia que creo que es la premisa de un futuro gobierno, posible futuro gobierno de Acción Popular y que traigo aquí, ¿no? Que es el compromiso con el individuo y con la persona, no con los grandes capitales. Y aquí Alfredo Barnechea ha sido bien claro, y esa es la razón por la cual me puedo sentar acá frente a ustedes y decir con claridad que esta es una campaña que propone una visión de país que no tiene ninguna deuda, ningún compromiso, ni ningún tipo de relación con las grandes corporaciones ni los grandes millones. El agua y el gas. Y en el gas
Yo he denunciado que hay ahorita un escándalo mayúsculo, pero mayúsculo, silencio absoluto. ¿Cuál es el escándalo? Nos estafaron al vender el gas que se iba a exportar a México y pagar la regalía por México cuando lo revendieron al precio de Asia, que es $17, y México era $4. Entonces conseguimos que el CIADI diga tiene que pagar 63 millones de dólares y además tiene que pagar la regalía según el destino final de regasificación. Repsol le vendió a Shell y ahora Shell quiere agarrar la soberanía sobre el gas, y Shell lo que hace es consigue una venta en México, no a precio de México, a $17, no a 3 o 4, a 17, es un precio especial, por una oferta especial. ¿Y qué hace Shell? Se alía con el que había ganado eso, que es Trafigura, y paga la regalía no por $17, sino por $3. Y la ministra se reúne y hace un acto delictivo, se reúnen privadamente, sin informe, sin nada, y firma un acuerdo para que pague $13 millones. Y por la reventa de 7 de esos embarques ganó la empresa $340 millones. ¿Qué cosa hay detrás de eso? Coima, robo, clarísimo. Han repartido la plata. Es un escándalo mayúsculo. Plantearles a ambos que por favor nos comenten cuál es la propuesta de vuestras organizaciones políticas sobre el TPP y el TISA, dos nuevos tratados que tienen que ver lógicamente con los servicios públicos. Fundamentalmente este tratado del TISA, que se está discutiendo hace varios años, y que estos dos tratados de libre comercio en absoluto secretismo, a espaldas incluso de las principales autoridades del país. La Constitución permite la privatización, la tercerización, la concesión, y eso rompe la soberanía energética del Perú, y también impide que el Estado invierta en esos temas. Entonces, sobre el tema constitucional, que ya en el panel anterior en algo se tocó, y el otro es sobre dos temas que no han tratado, que es el tema de la Ley General de Trabajo. Tenemos casi 15 años discutiendo una ley general de trabajo y no llegamos a buen puerto. En el CONADET que hubo de la CGTP, se le hizo esa pregunta a Kuczynski, y Kuczynski dijo que para él la prioridad era la formalización y que el otro se podía seguir discutiendo, ¿no? Cuando hablaron del tema de la Ley General de Trabajo. Y otro tema es el tema de la Ley de Servicio Civil, ¿no? La ley que ya creo que identificamos todos como que violenta los derechos laborales, violenta los derechos de los trabajadores del Estado y genera un Estado al servicio de los gobiernos de turno. Sobre qué proponen frente a los trabajadores de la 276. Lamentablemente todos se olvidan de los trabajadores de la 276 y me gustaría qué es lo que proponen, porque a vida cuenta no hay nada claro. TISA, en el mundo han estado casi todas las economías del mundo mirando qué decidía China en su plan de modernización de China, en su etapa actual. Y China ha decidido impulsar su mercado interno y ampliar su base industrial, o sea, producir más industrialmente China, lo cual requiere para China una mejor relación con la economía mundial en términos financieros. Estados Unidos por eso saludó al plan de China. ¿Qué nos indica eso? Que la economía principal del mundo ahora es China, no es la economía norteamericana. El mundo ha cambiado. Pero Estados Unidos, como es un imperio y quiere seguir siendo un imperio, tiene una política imperial para recuperar posición hegemónica. El TPP es un instrumento clave de esa política imperial. El TISA sobre servicios es un instrumento clave para esta política imperial. Entonces Estados Unidos ha buscado hacer un acuerdo entre algunos países del Pacífico, separando a China y para aislar y competir con China en las condiciones que quiere Estados Unidos. Y para eso subordina a los países. Y subordina la economía, los recursos, las potencialidades de esos países. En el Perú se quiere firmar ese tratado, dice que lo van a poner ahorita en el Congreso, nadie sabe si de repente lo ponen para votación. Eso es una cosa, todavía el Congreso, recuerdo, todavía el Congreso puede votar cosas. Este Congreso que ya está de salida, todavía podría votar el TPP, y hay algunos que quieren que lo vote ya. Entonces, ahí lo que hay es que, lo que quieren con el TPP es que nosotros digamos que ya nos echamos a lo que dice, en el cual perdemos soberanía. Cualquier discusión legal va a terminar en manos de las grandes corporaciones internacionales. O sea, nos acaban la soberanía, nos quitan los principales recursos que tenemos naturales y sociales, prácticamente los terminan asumiendo en los mecanismos planteados por el TPP, nos aíslan porque rompen la unidad latinoamericana. El TPP es el instrumento para quebrar la unidad latinoamericana, la integración latinoamericana, que es el instrumento nuestro para tener una segunda independencia efectiva.
parecía bien interesante porque estaba sentado en una mesa con 5 candidatos, con 6. Bueno, el único que estaba totalmente en contra era el del APRA y el PPC, ¿no? Pero allá ellos. El asunto es que los demás estábamos a favor sobre ciertas posiciones y una agenda puntual, y me pareció bien interesante cómo toda una nueva generación estamos viendo la posibilidad de un cambio de un modelo que ya se ha agotado, que es el modelo enquistado desde la dictadura del fujimorismo. Y quienes estamos en esta mesa y quienes apostamos por un cambio, ¿cierto?, desde nuestras diferencias, ¿cierto?, pero apostamos por un cambio y que creemos que finalmente lo que está en debate aquí son 2 grandes modelos, ¿cierto? Uno es aquel enquistado en el gobierno del fujimorismo y que entiendo que está más representado por candidaturas con nombre propio, ¿cierto? Hablamos acá de Keiko Fujimori, hablamos acá de Pedro Pablo Kuczynski, hablamos de la coalición García-PPC, ¿no? Creo más bien que aquí encontramos en esa mesa una propuesta de cambio. Evidentemente hay matices entre el Frente Amplio y Acción Popular, pero yo me quedo con la esencia, que es esta coincidencia en ciertos temas vinculados, por ejemplo, a lo que se ha mencionado en esta mesa, a los derechos laborales, a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a la necesaria ajuste de la Constitución. Y aquí coincido con Manuel, ¿no? ¿Cuál es la fórmula política de hacerlo? No lo sé tampoco, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con cómo finalmente se va a constituir el Congreso de la República y cómo finalmente, quién gobierne finalmente. Pero más importante, cuál va a ser la correlación de fuerzas en el Congreso de la República. Y de ahí la importancia de asegurar que este Congreso sea un Congreso que apunte a una correlación de fuerzas que tiende a, más bien, a cambiar el modelo que tenemos con una lógica orientada al fortalecimiento de los derechos que están claramente establecidos en los distintos tratados internacionales que hemos suscrito y que hasta ahora desconocemos. No solamente hemos venido defendiendo a los trabajadores, sino fundamentalmente nos hemos preocupado por brindar servicios públicos de calidad en manos públicas. En el sector privado, creo que hay una ausencia total de consideraciones. La ley Servir, actualmente vigente, es una ley que debemos analizarla y creo que debe establecer una situación de revisión con la finalidad de eliminar ciertos tópicos que están generando limitaciones a los derechos fundamentales de la persona. Vuelvo a señalar que el Estado surge con la finalidad de atender y priorizar condiciones mínimas que son los que permiten a las personas el desarrollo de capacidades. Uno de ellos, por ejemplo, y causa sorpresa para nosotros, es el tema de la limitación de la negociación colectiva y limitándola solamente a condiciones de trabajo y no al tema económico. Condición que nos parece limitante propiamente porque la negociación colectiva tiene ámbitos de desarrollo y uno de ellos, que es prioritario, es el tema de las condiciones económicas. No es la única, claro está, las condiciones laborales también son importantes y creemos que ahí, por ejemplo, hay una poca condición de desarrollo, por ejemplo, en el tema de la seguridad y salud en el ámbito del trabajo. Es una gran ausencia en el sector público actualmente el desarrollo de condiciones que permitan en el ámbito del trabajo público la seguridad y salud en condiciones adecuadas. El cambio tiene que pasar por un cambio de la Constitución y ahí es necesario que se pronuncien los candidatos. La verdad es que nosotros lo tenemos por escrito en el programa de gobierno y el programa del Frente Amplio. Yo no sé si las otras organizaciones lo tienen así o es la ocurrencia de alguien que no está pensado institucionalmente. Lo cierto, para poder hacer esas cosas se necesita realmente puestas las cosas y de convicción. Contratación, existen además situaciones de discriminación no por el tipo de actividad que realizan los trabajadores, sino por el simple hecho de pertenecer a empresas con una determinada cantidad de trabajadores, como las MIPES, que para hablar de ellos ni siquiera tienen acceso a la posibilidad de sindicalizarse. Otro tema importante para nosotros, y yo lo menciono además porque particularmente ha sido un tema al que le hemos puesto mucho énfasis quienes somos parte del Frente Amplio y estamos asumiendo la responsabilidad de candidatear, es la situación de los jóvenes trabajadores. Hemos visto cómo nos han alertado los jóvenes que se movilizaron por la famosa ley Pulpín, que no existe actualmente una política que permita la inserción laboral adecuada de los jóvenes en su primer empleo y que tampoco caigamos, y con ello tampoco caigamos en esta
especie de justificación de que para generar más trabajo para los jóvenes hay que recortar derechos o hay que procurar que estos se mantengan en informalidad. Nosotros hemos planteado y hemos elaborado en el Frente Amplio una política de primer empleo juvenil. ¿Qué plantea esta política? Que además de estar orientada al segmento de población entre 18 y 25 años, sea capaz de generar beneficios e incentivos tributarios a las empresas que generen nuevo empleo. O sea, no se trata de reemplazar el empleo que ya existe y que seguramente en algunos casos es empleo formal por otro con menos derechos, sino se trata de que el Estado asuma el rol de promover empleo con derechos completos. Entonces, se darán cuenta que el seguro facultativo está cerrado. Nadie tiene acceso al seguro facultativo en estos momentos en salud. Sin embargo, es un derecho fundamental. Es decir, si hoy una trabajadora del hogar o una ama de casa, que también es considerada para que pueda efectuar un derecho fundamental como el tema de la prevención o la salud, quiere inscribirse, no podría. Y ahí hay un tema a verificar. Creemos que actualmente el Estado, en el ámbito de trabajo independiente, los gobiernos anteriores en estos últimos años no han legislado con esa mirada. Referencia a las actividades primario exportadoras o extractivistas, como se conocen, simple y llanamente el tema de la generación de empleo, por más que retóricamente se adorne, eso no va a ser posible, va a seguir existiendo lo mismo. Luego, un segundo rubro importante, y aquí es donde seguramente muchos de nosotros tenemos opiniones ya muy claras, que tiene que ver con los derechos. Cómo es que la libertad sindical se respeta, la negociación colectiva se respeta, la no discriminación se respeta y todos los demás derechos, tanto en el sector privado, en el sector público, y consideramos nosotros también aquellos que se han generado sus propios puestos de trabajo. No puede ser posible que, por ejemplo, la ONP, el sistema público de aseguramiento siga abandonada, que no hayamos ni siquiera intentado avanzar en una discusión sobre el sistema privado de pensiones, ¿no? A pesar de que hay mucho descontento en relación al funcionamiento de las AFPs en el país. Bueno, creo que el Perú es todavía el último país en América Latina que mantiene un modelo de AFPs que de ninguna manera garantiza para los trabajadores un aseguramiento futuro, ¿no? Lo único que prioriza es el lucro. Entonces tenemos que avanzar a una reforma del sistema privado de AFPs. Concretamente en el Frente Amplio lo que planteamos es avanzar a un aseguramiento universal, es decir, pensiones no contributivas, y que a partir de ese piso podamos luego establecer la posibilidad de que el aseguramiento en una AFP sea algo voluntario. Yo te quería hacerle una pregunta al candidato de Acción Popular y también a nuestro amigo Julio, en el sentido de que en el año 78 se dio la ley, la 22342, la ley de exportación no tradicional. Y en ese gobierno, que entró en el año 80, Belaunde, al año 85, no hizo nada por derogar esa ley o modificar esa ley. Y que ahora justamente las centrales sindicales han logrado hacer una denuncia a través del TLC y que en estos momentos ya se ha emitido una primera resolución ejecutiva en la que le dice al gobierno de Perú que tiene que haber algunos cambios o modificación en la ley. Usted ha hablado, como también ha hablado Julio, muy bonito, una ilusión bastante importante para nosotros los trabajadores, pero algunas cosas quisiéramos que se den en la realidad. Ese es uno. Y la otra parte es en cuanto a la Ley General de Trabajo. Para usted, ¿cuál es más importante? ¿La Ley General de Trabajo o un Código General de Trabajo? Se sabe que el Estado es el mayor deudor de salud. ¿Y cuál es la estrategia que plantean en su partido para recuperar esa deuda del Estado y mejorar la recaudación y mejorar la inversión en equipos, mejorar la inversión en contrato de personal especializado en salud? Ahora nosotros podemos ver las emergencias o los pacientes que llegan por emergencias tienen que atenderse en camillas, en los pasillos, pero por falta de inversión en personal, por falta de inversión en infraestructura. Sin embargo, la tendencia en salud es la privatización, las APPs. Tenemos los hospitales APPs que atienden solamente la capa simple.
quiere decir que atienden dolencias menores, pero los cuadros complicados tienen que regresar hacia los hospitales de salud y es donde demanda mayor gasto. Una deuda, Telefónica tiene una deuda en la SUNAT, en la cual no paga más de 600 millones. ¿De dónde van a sacar? O sea, porque casi cada gobierno, cada persona que ingresa al ser presidente, lo único que hace es privatizar, concesionar, pero ustedes, los dos, ¿cuál es el planteamiento de ustedes, no? ¿Van a la SUNAT, van a apretar la SUNAT o cómo van a hacer para que paguen los impuestos las demás empresas? Tema de seguridad social que incorpore el tema de salud, el tema de pensiones y el tema de accidentes. No puede ser lo que ahora tenemos. Con este marco legal de salud separado, en realidad los consejeros de las centrales sindicales ahí no pintan, no sirven, porque el que hace y deshace es el presidente ejecutivo de salud. Y está separado de las pensiones vía AFPs, vía la ONP, y en el tema de los accidentes de trabajo ya ni se toca en buena cuenta, porque hace pasar accidente de trabajo por enfermedades simples y normales, y cuando en realidad no lo son. 5% del agua que tiene el Perú no está en la costa ni en la sierra, está en la selva. La cuenca amazónica tiene el 95% del agua. El 3% del agua que tiene el Perú no está en la costa, está en el Titicaca, en la cuenca del Titicaca. Solamente el 1.45, pongamos redondear, el 2% está en las costas. Pero el 70% de la población peruana está en la costa. Obviamente necesitamos establecer una nueva proyección de desarrollo del país, y dentro de eso está el tema del desarrollo energético. Fernando Belaúnde Terry, en su segundo gobierno, iniciando también en el primero, continuó en el segundo el tema del desarrollo energético. ¿Por qué? Porque el Perú tiene una capacidad energética envidiable regionalmente. Hoy, si se hubiese continuado la propuesta de Fernando Belaúnde Terry en el año 1995, con todas las centrales que se estaban proyectadas, no sufriríamos de condición energética. Por el contrario, estaríamos exportando energía.